Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Elizabeth Ramírez Horta. Soy estudiante de Pedagogía. Curso actualmente el 12º cuatrimestre de la carrera en la Universidad EPCA. Y esta entrevista se realiza con la finalidad de saber la forma en que usted ha trabajado en escuelas rurales. Solamente se lleva a cabo con fines educativos. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su formación académica? Bueno, antes que todo, buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Casares, mi formación, soy licenciada en educación primaria. Okay. Vengo del Instituto Antonio Mairén. ¿Por qué ejerció como docente? Bueno, fue una decisión que tomé cuando salgo de la prepa. Siempre me ha gustado enseñar, realmente yo estoy ahí por enseñar, y pues ya después le agarró un gusto a los niños, ¿verdad? Principalmente fue porque me gusta transmitir y ayudar a las demás personas a aprender. ¿Qué la motiva a impartir clases a sus alumnos? Pues principalmente me motiva pues los niños, cuando tú trabajas con ellos te comparten muchas cosas, te comparten su esencia, te comparten pues lo que son. Entonces a mí me motiva mucho cuando aprenden a leer, cuando dan un pasito más o aprenden un conocimiento más, te dan una satisfacción muy grande los niños. Entonces esa es mi motivación, ver que ellos van aprendiendo y que van creciendo como seres humanos. ¿Cuánto tiempo al día dedica a planear sus clases? Ay, pues es que depende de muchas cosas. Depende de los materiales, depende de los proyectos que tengo pues que impartir, y depende del grado o los grados que esté manejando. Comúnmente si le dedico, pues sí me dedico como entre 4 o 3 horas. ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes en los que ha trabajado durante su trayectoria como docente? Pues en la escuela en que me encuentro ahorita, es una escuela rural. Se han manejado varios proyectos, pero el que ahorita pues recuerdo es el de la escuela de tiempo completo, donde a los niños se les incorporó actividades extras, como son computación, como son un poco de deportes, y aparte se les incluía lo que era el comedor comunitario. Ahí se les ofrecía pues alimentos de acuerdo a las necesidades de los niños. ¿Cuál es su trayectoria profesional desde que comenzó a ejercer su trabajo docente? Pues comúnmente, de tiempos desde que ejercí y he entrado al sistema ha sido en el ámbito rural. ¿Qué experiencia tiene como docente en escuelas rurales? Pues son experiencias muy gratas. En las comunidades rurales pues todavía tenemos esa cercanía con los papás. Todavía los niños pues son un poco más nobles, se prestan pues son más nobles, y los papás tienden a ayudarte un poco más. ¿Considera que los retos en el sistema educativo en las escuelas rurales se encuentran lejos de los ideales que la reforma plantea? Pues creo que sí, porque las escuelas rurales todavía les falta realmente tener mucha estructura, desde la infraestructura, desde el entorno que los niños tienen, desde que a veces los niños tienen que venir de haciendas cercanas, o de que el irse de un lugar donde ellos viven hasta la escuela pues todavía está muy lejos. Entonces las condiciones pues todavía son muy precarias en este tipo de escuelas. Entonces pues realmente llegar a lo que quiere el sistema pues todavía como que yo lo veo muchos años más. ¿Cuáles son los principales retos que usted como docente ha enfrentado al impartir sus clases? Pues yo creo que los principales retos pues ha sido la inasistencia de los niños. Te digo, como vienen a veces de lugares muy lejanos, pues sí me faltan bastante. También hay veces que como no hay pavimento, pues cuando hay épocas de lluvia es muy complicado que los niños o lleguen temprano o asistan todos los días. Entonces esa es una de las principales condiciones con las que yo me he encontrado. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan sus alumnos para poder recibir una educación de calidad?
Pues realmente son muchos, porque pues son niños que tienen ciertas situaciones tanto económicas, como te digo, de trayecto. Principalmente viven en comunidades y las carencias económicas pues son muy notorias. Entonces hay veces que los niños van sin comer, hay veces que van sin útiles, hay veces que pues van hasta sucios. Entonces pues sí se presentan muchas características, aparte del traslado que tienen que pasar varias horas, pues a veces 20, 30 minutos, pero ya cambia las condiciones de que si estuvieran en una escuela de ciudad. ¿Cuáles son los retos o dificultades que enfrenta la escuela para el regreso a clases durante la pandemia? Ay, pues es que son muchos, porque realmente pues trabajar en una escuela rural no tenemos acceso a lo que es pues las redes sociales, como son algunas plataformas que se están manejando. A veces la única manera en que se puede trabajar con ellos es mediante los cuadernillos. Entonces realmente llevar un sistema como lo está llevando a lo mejor escuelas céntricas, pues es complicado, porque no todos los niños tienen acceso tanto al internet como no tienen un dispositivo electrónico que les permita pues aprender mediante línea o cosas así, pero realmente ese es el principal desventaja que presentan los niños. ¿Qué dificultades se han tenido para impartir clases a distancia desde el comienzo de la pandemia? Pues han sido muy fuertes. ¿Por qué? Porque como te comento en la pregunta pasada, pues no todos tienen acceso a internet y muchos viven alejados o en un lugar donde no llega la señal. Entonces pues ni que hablar de clases virtuales. A veces nosotros, pues los niños aprenden mediante los cuadernillos, mediante los materiales que nos han llegado, que nos ha proporcionado el sistema, pero realmente como llevar una clase o como llevar una secuencia es complicado por lo mismo que no tienen mucha apertura pues a internet y a otras características que tienen los niños que se encuentran en una escuela dentro de la ciudad. ¿Considera que existen ventajas en cuanto a la educación que se reciben los alumnos en escuela rural? Pues yo encuentro más ventajas que desventajas. O sea, al fin de cuentas, los niños tienen acceso a la educación y creo que eso hace la diferencia, pero sí son escuelas que todavía les falta ser equipadas de muchas cosas, que les falta infraestructura, que les falta materiales, y sí los hay, pero pues ciertas características con las que debe de contar la escuela todas son muy precarias y eso hace que las oportunidades de nuestros niños pues se limitan un poco más. ¿Cuáles son las principales desventajas que ha experimentado al impartir sus clases en escuelas rurales a comparación de escuelas urbanas? Pues mira, yo creo que a veces en escuelas rurales, como son niños que se dedican a ayudarle a los papás o en actividades ajenas a pues más bien de trabajo, muchos niños como que no tienen los ideales de seguir trabajando. Entonces muchos niños terminan la primaria y a veces ya no continúan, se quedan ahí. Entonces pues a veces la mentalidad o la educación que les transmiten los papás como que no les dan como esa inspiración de seguir estudiando. Entonces una de las desventajas que a pesar de la era en la que estamos todavía se sigue viendo en las escuelas rurales, donde a lo mejor los niños sí se les impulsa que sigan a lo mejor estudiando, pero a las niñas ya no. O sea, todavía se tiene esa idea de que las niñas, o sea, son para el hogar y tienen que aprender a hacer ciertas labores y pues realmente ya no le encuentran sentido. No lo digo que son todos, pero todavía encontramos este tipo de niños con estas características y estos papás que creen que la educación para las mujeres pues no tiene importancia. Entonces ahí pues está complicado porque a veces son ideas que la propia sociedad sigue inculcando en este tipo de comunidades. ¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza al impartir sus clases para que sus alumnos obtengan un aprendizaje significativo?
Pues mira, primero el escoger actividades que sean acordes a su edad y que realmente los motive. A mí me gusta mucho usar materiales didácticos en el área de matemáticas, en español a lo mejor el uso de diferentes textos, el que ellos escuchen, el que tú les leas, el que los motives, en que a lo mejor veas como un video para ver un tema. Este tipo de cosas van acercándolos al niño a una realidad. Entonces, para mí es muy importante como llenar a los niños de muchas experiencias gratificantes que hagan que vayas alimentando su propio conocimiento. ¿Considera que la globalización ha tenido algún impacto en el ámbito rural? La globalización, pues yo considero que no como debería, porque te digo, vivimos en un mundo globalizado donde ya estamos con muchísima información, donde ya la comunicación ya se da de una manera diferente antes, pero todavía en la comunidad como que todavía se tienen estas barreras de todavía de pensamiento de que aunque ya vivamos en un mundo muy globalizado y que las cosas han cambiado, pues todavía se tienen ciertas ideas que no cambian. Entonces, pues ha afectado, pues sí, porque obviamente vivimos todos dentro de una globalización, pero todavía no con el impacto que debería en las escuelas rurales. ¿En el aula implementa el uso de las TICs para promover el aprendizaje en sus alumnos? Pues como te digo, es complicado. Como te comento, a veces no tenemos el acceso como quisiéramos, pero cuando tengo oportunidad, cuando se me permite o cuando sí tengo las herramientas, depende de la escuela, pues sí las implemento, porque es importante que los niños estén informados. Y como tú hablas, vivimos en un mundo globalizado donde la información, los videos y el internet no lo podemos dejar lejos, o sea, porque estamos educando a niños que ya nacieron en medio de la tecnología. Entonces, pues sí es importante implementarlo, te digo, pero a veces en este tipo de escuelas se tiene pues la desventaja de que no tenemos como todas las herramientas a la mano. Entonces, te digo, depende de la escuela, depende de las características y depende también si tengas el acceso primero a internet y si realmente tienes los aparatos electrónicos para llevar estas características a tu aula. ¿Los padres de familia se involucran de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos? Pues fíjate que en la mayoría, sí. En la mayoría yo tengo mucho apoyo de los padres, como que todavía tienen un poco más de vínculo con el maestro, como que se preocupan más, como que están al pendiente. En este caso un poquito más las mamás, porque el hombre todavía es el que se va a trabajar y la mamá todavía se hace cargo de la casa, se tiene toda esta cultura. Entonces las mamás son las que te apoyan, las que cualquier actividad o cualquier cosa que tú les pidas que te apoyen, si realmente hay un fuerte apoyo por parte de la mamá. Todavía está un poco más involucrada que en otras escuelas. ¿Qué experiencias positivas ha tenido durante su práctica docente rural? Positivas, pues yo digo que el cariño de las personas. Los papás, cuando tú ayudas a los niños, cuando los papás ves que trabajas, ellos son bien agradecidos, o sea, te cuidan, te procuran, o sea, hacen muchas cosas como para que tú te quedes en la escuela. O sea, realmente los papás sí son muy agradecidos todavía con el maestro, todavía le dan ese peso y esa importancia al docente en las zonas rurales. ¿Qué experiencias negativas ha tenido durante su práctica docente rural? Pues no es negativo, pero te digo, a veces las condiciones de las escuelas rurales pues no son las mismas que una escuela céntrica. Obviamente hay escuelas con muy poco personal, hay escuelas con muy poca infraestructura. Entonces, a las características que nos encontramos, pues es difícil el trabajo, porque a veces todos quisiéramos, ¿verdad?, llegar a una aula donde tuviéramos todas las características, todo el equipamiento, toda la tecnología,
pero la realidad es que este tipo de escuelas pues están carentes de muchas cosas, que también hay muchos apoyos y que llegan muchos materiales y que se le intenta dar a la escuela rural un poco más de apoyo, pues yo creo que en ese sentido sí, pero pues todavía seguimos presentando muchas cosas en infraestructura, entonces necesitamos como ese impulso un poquito más a las escuelas rurales. Entonces, Ok, maestra. Sí, sería todo de mi parte. Le agradezco por su tiempo. hasta luego, gracias.